Hola, buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar con Crisólogo Cáceres de temas de importancia y que se han estado, ventilando en los últimos días. El primero de ellos tiene que ver con el tema del aumento de las tarifas en la vía de evitamiento en Lima. La segunda tiene que ver con las fotopapeletas. Hay una serie de propuestas que ASPEC está haciendo con respecto a ese tema. Y la tercera tiene que ver con el retraso en el etiquetado de los alimentos transgénicos, cuya ley ya había previsto esto, pero aún no sale el reglamento. En la segunda parte del programa vamos a tener a Juan Díaz Carpio. Él es gerente de negocios de CES, una empresa de software, para que nos explique un poco cuál es el papel o cuál es la posibilidad de nuestra industria de software para, para poder exportar, qué es lo que los peruanos podríamos exportar, si estamos haciéndolo o no, cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de esta industria y eventualmente cuáles son también las trabas que hay. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Luis Miguel Estarque. Él es director ejecutivo de Crea Más Perú, una entidad, una asociación sin fines de lucro que reúne a una serie de profesionales voluntarios para que puedan enseñar a nivel nacional de una forma, bastante profesional a diferentes grupos de jóvenes en primaria, en secundaria, tratando de potenciar sus habilidades y educando con valores. Vamos a hablar un poco de esta iniciativa bastante interesante, Crea Más, en la tercera parte del programa. Así empezamos Punto Económico la noche de hoy y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Crisólogo Cáceres. ¿Qué tal, Crisólogo? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa, como siempre. Crisólogo, a ver, vamos a hablar de tres puntos importantes. Los tres han tenido bastante repercusión, sobre todo los primeros en las últimas semanas. La primera es un tema que ha sido ampliamente discutido en los últimos días, que tiene que ver con el aumento de los peajes en la vía de evitamiento, que ha pasado para autos particulares de 3 a 4 soles, para vehículos, que pagan por eje, de 2.5 a 3 soles por eje. ¿Qué cosa tienes que decir con respecto a ese tema? El punto es que, como ya es de público conocimiento, todo esto se basa en un contrato firmado en el año 2009. Estamos en el 2013. Es un contrato de hace 4 años. Sin embargo, nosotros los usuarios nos hemos enterado prácticamente este año de lo que se avecinaba. Y yo he estado escuchando las declaraciones de los voceros de la Municipalidad de Lima, y son explicaciones tan técnicas, tan alambicadas, que al final el usuario común y corriente no entiende qué es lo que está sucediendo. Pero es un problema de mala comunicación. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. La mala comunicación y la comunicación a último minuto. Las personas deberían ser advertidas sobre hechos que van a incidir en su vida económica, como el tema del peaje, con una antelación mayor y utilizando mejores mecanismos de comunicación. En el plano jurídico, habiendo un contrato firmado por las partes de libre acuerdo, no hay nada que discutir. O sea, jurídicamente el accionar de la empresa cuenta con el respaldo legal que ello implica. Pero ¿es suficiente? ¿Por qué? Porque estamos viendo que la empresa está fijando la tarifa de 4 soles. ¿Podía haberla fijado el mes pasado? Sí. ¿Hace 6 meses? Sí. Pero lo está haciendo en este momento. Y está aplicando un porcentaje bastante abultado. Es un incremento de 33%. De los cuales entiendo que 18% tiene que ver con el tema del IGB. Sí, pero después trata de sacar la conclusión de qué más. O sea, hasta 18% lo tienes claro, pero la diferencia, he escuchado explicaciones, pero que no logran sumar 33%. Pero el punto ahí es monto, oportunidad y forma. Entonces, sin tratar de ser muy técnicos a esta hora de la noche, lo que queda en claro es que la municipalidad está buscando, y lo han reiterado sus voceros, modelos de cofinanciamiento con el sector privado, lo cual está muy bien. Está perfecto que se busquen esta clase de modelos de cofinanciamiento. Y está bien que la municipalidad, como no tiene suficiente presupuesto, busque recurrir a las posibilidades económicas que brindan las empresas. Pero esto da patente de corso para que los contratos puedan ser firmados como se firman en estos contratos, o debería más bien haber una regulación más estricta. Fíjate, los contratos de concesión usualmente se someten ¿a quién? A un regulador que va a encargarse de lo que es la vigilancia, la fiscalización y eventualmente la sanción en caso de incumplimiento. El tema de las tarifas es un tema particularmente sensible. En el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos que, hablemos de Telefónica, por ejemplo, Telefónica no puede alterar las tarifas, sino que tiene que someterse a un proceso que tiene que ser evaluado por el organismo regulador. Hay todo un protocolo para la fijación de tarifas. Sí, Crisólogo, pero a ver, solamente para tratar de entender bien ese punto. Lo que tú dices es, debería haber una entidad reguladora detrás que esté mirando, digamos, lo que pasa con los contratos de concesión. Que en este momento, pero si tú... fíjate, con las concesiones de la municipalidad, porque ahora estamos viendo
que se están dando estas concesiones y pueden darse otras más en el futuro. Porque con este modelo de cofinanciamiento con el sector privado, esto que estamos viendo es apenas el inicio de una serie de actividades de colaboración entre la municipalidad y el sector privado. ¿Van a venir más? Yo estoy seguro de que sí, porque se trata de una serie de actividades que pueden ser bastante lucrativas para el sector privado, y eso es siempre saludable. El punto es que yo no estoy percibiendo como usuario que pueda haber algún procedimiento o alguna autoridad que esté velando por mis intereses, como mediante procedimientos claros, reglas claras, supervisión clara, y que, por ejemplo, ahora se nos está hablando de que la tarifa puede volver a tener un incremento para el 2014. Y después de tener un incremento traumático de un sol, yo me preocupo muchísimo de que pueda haber algo así ¿Qué es lo que se puede dentro de venir? unos meses. Ahorita no se puede hacer, en este momento, como están las cosas, no se puede hacer nada. Lo que nos está quedando claro primero es que efectivamente, es decir, independientemente del fondo del asunto, la forma es, digamos, cuestionable, porque eventualmente, digamos, una persona que está pagando usualmente un monto como 3 soles en el peaje, de un momento a otro que le digan que va a ser 4 y que el anuncio, la publicidad no haya sido suficientemente, digamos, con antelación para que pueda tomar sus provisiones, efectivamente, ahí hay un problema de comunicación y eso debería arreglarse de aquí en el futuro, para cualquier cambio en tarifas o lo que fuere, en cualquier parte del mercado, eso es clarísimo. Pero vamos al tema de fondo. En el tema de fondo, digamos, por ejemplo, el mercado de telecomunicaciones tiene su regulador. Y su regulador. Transportes, Concitran también tiene su regulador. Digamos, hay una serie de mercados que tienen una regulación o tienen un regulador que, por ejemplo, en el caso de Ceapal, del agua, de SUNAS, igual en el caso del agua, sobre todo cuando son mercados donde existe monopolios naturales. Pero si tú te das cuenta, en el caso de Proinversión, por ejemplo, que empaqueta una serie de concesiones en diferentes tipos de mercado, lo que tú dices entonces es, debería haber detrás un regulador, por ejemplo, no solamente para las concesiones que se hagan en la municipalidad, sino las concesiones que se hagan en cualquier organismo del Estado. Porque si, por ejemplo, un organismo del Estado sale a hacer una concesión a través de Proinversión, que es quien lo estructura, por ejemplo, lo que está diciendo es, debería haber entonces un regulador detrás, independientemente si existe hoy o no, y vamos a hacer un regulador para cada sector de la economía. ¿Eso es lo que está porque proponiendo? en el caso, por ejemplo, de los peajes y de la vía, el OCITRAN es el regulador en utilización de infraestructura de transporte. Tú lo sabes, tanto carreteras, o sea, red vial, transporte marítimo, aeropuertos, etcétera. Ese regulador ya existe. Quizás en este caso el tema pasa por reforzar las competencias del OCITRAN para que tenga injerencia en esta clase de temas. ¿Y por qué en este caso OCITRAN no, digamos, tuvo ni voz ni voto en el tema como regulador en este tema? Porque legalmente no le corresponde. La explicación es un poquito compleja, ¿no? La infraestructura en red vial que regula el OCITRAN tiene que ver con toda la infraestructura que es administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el caso de los 102 kilómetros que están en Lima, son administrados directamente por la Municipalidad de Lima Metropolitana a través de MAPE. Entonces, ahí OCITRAN no ha tomado ninguna carta en el asunto, ha sido excluido. Y la negociación ha sido absolutamente bilateral entre la municipalidad, no entre el Estado, sino entre el Poder Ejecutivo, sino entre la municipalidad y la empresa privada. Sí, para entender, y se ha dejado a la empresa privada, dentro de este esquema, porque es contractual, se ha dejado a la empresa privada decidir oportunidad y monto del incremento en que se iba a producir el peaje a los usuarios. Entonces, se le ha dejado, desde mi punto de vista, un nivel muy alto de discrecionalidad a la empresa, lo cual no ocurre en otros mercados. Crisólogo, entonces, divido tu argumento en 2 puntos. El primero es, entiendo que lo que tú propones es para cualquier concesión que tenga que ver con temas de transporte, de vialidad, y eventualmente, obviamente, donde detrás existe un peaje, no solamente para la Municipalidad de Lima, sino en general a nivel nacional. Tú lo que propones es que OCITRAN esté detrás, con lo cual debería haber un cambio de regulación para que OCITRAN pueda verificar este tipo de contratos. Sí, eso porque es lo que en la actualidad no es posible. Eso es lo que propones. Claro. En la actualidad no es posible. OCITRAN no tiene la competencia para hacerlo. De acuerdo. Y el segundo punto que propones, para entenderte, es disminuir la discrecionalidad en los contratos a favor de los privados. Y eso presupone entonces que lo que mencionas es que mañana, si a la empresa privada se le ocurre aumentar la tarifa, digamos, de 4 a 7, no hay ningún problema, lo va a poder hacer. ¿Eso es lo que dices? O sea, ¿a eso te refieres con la discrecionalidad? Yo a lo que me refiero es que, como en este momento se trata de que los abogados de la municipalidad, estamos hablando de este caso concreto,
Los abogados de la municipalidad negocian con los abogados de la empresa las condiciones del contrato y lo hacen de acuerdo a su saber y entender, porque nosotros no sabemos cómo negocia, etcétera, ¿no? Sería distinto si no tuvieran tanta discrecionalidad las partes, sino que hubiera un marco y un regulador que supieran que van a tener que rendirle cuentas al regulador y que el regulador va a ver. Yo no entiendo cómo ni quiénes, porque fíjate, me llamaban al programa de radio y me preguntaban, ¿quiénes son las personas que negocian esta clase de contratos? Me preguntan. Yo no lo sé. O sea, estos abogados, no sé si trabajen dentro de la municipalidad, si trabajen fuera de la municipalidad, etc. No lo sé. Sus identidades permanecen en el anonimato. Pero estas personas, al ver los resultados, nos queda claro que le dan bastante discrecionalidad a la empresa. Eso es todo lo que digo. Lo que tendría que haber es que esa discrecionalidad se reduzca. Volviendo al tema de las telecomunicaciones, tú sabes cómo se fijan las tarifas en el tema de telecomunicaciones. Se fijan aplicando una fórmula matemática conocida como factor de productividad, la cual simula un mercado de competencia perfecta y hace que las tarifas tiendan a la baja y que se reajusta. La empresa presenta su propuesta tarifaria, el regulador analiza su propuesta, presenta su propia contrapropuesta y al final se fija el monto de la tarifa. Pero ojo, la diferencia entre ese esquema y el otro es que en el primer esquema ya había una licitación y hay un monopolio natural. Solamente hay un jugador y no está compitiendo con los demás en ese mercado en específico. Por lo tanto, el factor de productividad pero recuerda que en el otro lado hay licitación. Claro, pero y hay un factor de competencia. No, pero recuerda que se simula para utilizar el factor de productividad se simula un mercado de competencia perfecto. O sea, no es solo esta condición que se tiene en cuenta. Claro, porque hay un solo jugador, a eso voy. Pero en el otro lado hay una licitación, en teoría. O sea, ahora, bueno, no digamos en teoría, yo supongo que bueno, sí la hay. Debería haber, ¿no? Es decir, por lógica, digamos, debería haber una licitación detrás. Por eso es que, digamos, las situaciones son también un poco diferentes. Y por eso es que, en teoría, también, Proinversión no tiene, digamos, un regulador por cada una de las concesiones que hay en cada cosa. Lo que pasa es que el tema de la regulación en nuestro país es un tema nuevo, es un tema que tiene poco más de 20 años. Entonces, los problemas que estamos enfrentando hoy en día son problemas que hace 5 años o 4 años no se veían venir. Son problemas nuevos que se están suscitando y eso implica que la regulación sufra ajustes. Cada nuevo reto implica que el derecho se ponga a tono con la realidad. Cuando el derecho está divorciado de la realidad, asistimos a circunstancias como estas en las cuales no percibimos muy bien qué es lo que está ocurriendo. De verdad, yo no sé si tú has tenido ocasión de escuchar las explicaciones que se han dado sobre este tema en particular por parte de los voceros de la municipalidad. Sí, y no sé si las has podido entender. Y las he entendido. Es decir, por eso te digo, he estado la semana pasada con un vocero de la municipalidad y he entendido la lógica del tema. Entonces, por eso te digo, decir, me suena, luego en la entrevista me suena bastante lógico lo que está sucediendo, pero tengo, digamos, estoy de acuerdo contigo en que existen, digamos, 3 cosas que se podrían mejorar. La primera es la comunicación. Definitivamente no puede haber, digamos, un usuario que se le comunique a último minuto. Eso tiene que ser definitivamente con antelación. Y eso tiene que ser algo que mejore, digamos, de raíz. Lo segundo es que, y es un tema completamente discutible, si es que debería haber un regulador o no en este tipo de operaciones. Pero si la hay en este tipo de operaciones, debería ser a nivel nacional y debería ser para todas las operaciones de este tipo. Operaciones que involucren relación con el usuario final a través del pago de una tarifa. Como el peaje. Como el peaje, que es el ejemplo más obvio. Lo que implicaría, digamos, mejorar la regulación desde arriba. O sea, no es que para este caso específico, sino es la regulación general de cómo se manejan las concesiones. Pero lo que te hace, en tema tarifario. te pone un ejemplo muy interesante sobre la mesa. De acuerdo. A partir del cual puedes hacer una propuesta legal, puedes construir toda una armazón académica y puedes debatir. Si es que le corresponde un regulador a ese tipo de cosas. Si es que le corresponde la creación de un nuevo ente o si se le pueden reforzar las facultades a los CITRAN. Sí. En fin, no lo vamos a discutir nosotros. Habrá gente más entendida que pueda dar una solución a esto. Pero el problema, más allá de la cuestión de comunicación, Alexis, existe. Sí, y el tercer punto que mencionabas y me parece completamente válido y sobre eso no conozco cuál es la respuesta, es el tema de la discrecionalidad específicamente en este contrato. La verdad es que sobre eso sí no tengo la menor idea de qué es lo que va a pasar. Si la discrecionalidad dentro de este contrato implica o se ha negociado de tal forma que en cualquier momento el privado puede aumentar la tarifa y la municipalidad no va a decir con respecto a eso absolutamente nada. Eso no lo sé. No creo que el contrato, que yo tampoco. Yo no creo que se haya firmado un contrato que permita que el operador pueda incrementar la tarifa anualmente o cada 6 meses. No lo sé. Yo espero que no. Así es, pero en todo caso, bueno, que se pronuncie la municipalidad sobre ese tema. Sí, porque ahora, mira, ayer se decía de que en el 2014 va a haber un nuevo incremento.
Hoy en la mañana he escuchado declaraciones contradictorias en el sentido de que no hay tanta seguridad de que vaya a haber el incremento en el 2014. Entonces, yo no sé si va a haber, no va a haber, tal vez haya, pero entonces, ¿de quién depende al final esto? ¿Depende de la municipalidad, el próximo incremento? ¿O depende, como en este caso, de la decisión de la empresa? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, si estamos firmando contratos de concesión en los cuales se le concede un amplio abanico de posibilidades en el tema tarifario a las empresas, eso a mí como usuario me preocupa muchísimo. De acuerdo. Ahora, solamente para cerrar y yendo al tema de fondo, porque ahora hemos hablado de temas, digamos, de forma y temas un poco más macro, pero el tema de fondo entiendo detrás, y bueno, si yo lo he entendido, te lo explico en todo caso, qué es lo que he entendido, y esperaría que profundice más bien la municipalidad con respecto a esto, es que la inversión total es de 2.200 millones de soles, de los cuales hay un desembolso ya hecho de 800 millones de soles. Yo escuchaba, inclusive, en algún momento, si no me equivoco, Jaime Delgado, expresidente de ASPEC y ahora congresista, ha explicado que debería haberse primero hecho la inversión y luego cobrado el peaje, ¿de acuerdo? Y entiendo que hay una inversión hecha de 800 millones. Entiendo también que se ha dicho que en las pistas, digamos, uno ve evitamiento y hay algunos problemas, y es evidente, hay un montón de gente que se queja sobre los problemas que hay. Pero entiendo que parte digamos, de toda la inversión que se ha hecho y que se va a seguir haciendo, no solamente tiene que ver con el tema de la vía de evitamiento en sí, sino con una serie de cosas como el viaducto que va a pasar debajo del río Rima, etcétera. Entonces, creo que lo importante acá sería explicar con lujo de detalles en qué se han gastado estos 800 millones de soles, para que todo el mundo sepa, digamos, esa inversión que se ha hecho, en qué exactamente se ha hecho, en qué falta gastarse el resto, o sea, son 1.400 millones, 1.400 millones de soles que se van a gastar en los próximos 3 años, entiendo, y además, ¿cuál es la tasa interna de retorno real, efectivamente, del proyecto? O sea, si estos 4 soles que se van a pagar de peaje más el resto por eje, en 40 años, entiendo, va a terminar pagando una inversión de 2.200 millones de soles y de qué forma. Son puntos que debería ser interesantes. Esa debería ser la cuestión de fondo. Y solo permíteme añadir uno más. O sea, han habido una serie de declaraciones de marchas y contramarchas en el sentido de que se decía que en el contrato originalmente se había previsto que para que se pudiera producir el primer incremento del que estamos siendo testigos, se tenía que haber comprometido el 70% de las inversiones pactadas. Después se ha dicho que no, que eso fue una declaración de intenciones, la cual no llegó a plasmarse en forma definitiva en el documento. Entonces yo no sé, si nosotros que estamos tratando de seguir el día a día este tipo de noticias tenemos dudas, incertidumbres, imagínate el usuario común y corriente que no tiene pues por qué estar al tanto de todos estos bemoles, ¿no? El ciudadano común y corriente está preocupado porque el ciudadano común y corriente lo que siente es una afectación a su bolsillo. Es un sol más. Y hay personas que hacen esta ruta no de ida y vuelta nada más, lo hacen 2 o 3 veces al día. Claro, okay. Entonces el impacto es en muchos casos bastante sensible. Vuelvo al punto, ¿no? Finalmente, para terminar el tema, es que la municipalidad debería ser muy clara en decir, ok, es un sol más, pero ¿qué obtengo yo de vuelta? Si obtengo yo de vuelta, digamos, poder transitar en 30, 35 minutos de Ate a Callao, si obtengo de vuelta un viaducto, si obtengo de vuelta las grúas en todo el habitamiento, si van a arreglar la pista, si se comprometen específicamente una serie de puntos que los cumplan y que la gente lo vea y lo sepa. De esa forma, por lo menos no me voy a sentir tan afectado, pero sí, obviamente, antes avíseme pues con anticipación que me van a subir la tarifa. Bueno, pues, pero es que tendrían que hablar en ese lenguaje que acabas de mencionar, pues. O sea, explicarme, ¿sabes qué? Gracias a esto tenemos esto, míralo, acá está la foto, acá está el video, mira esto, mira esto. Pero si nos van a estar hablando y nos van a estar diciendo cosas que se pierden en la estratosfera, finalmente uno siente que le están tomando el pelo. Tiene que estamos bastante cansados de eso, ¿no? Bueno, es uno de los temas. Es uno de los temas. Y nosotros lo único que estamos haciendo en esta entrevista es rasgar la superficie de una serie de problemas. No somos expertos en el tema. Si entramos al fondo de la cuestión, seguramente que van a salir más cosas. Ahora se está citando a la alcaldesa para que vaya a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. El problema con el Congreso es que si bien puede interrogar, ¿no?, en uso de las facultades que le son propias, también lo cierto es que puede politizar esta clase de temas, que tampoco es algo que queremos, ¿no? Esperaríamos que hagan las preguntas correctas, como las que acabamos de hacer ahora, para que se pongan las cosas claras. Vamos al segundo tema que es importante y le afecta a un montón de gente, que es el tema de las fotopapeletas. Y entiendo que has hecho una propuesta de 10 puntos con Luz Ámbar. Con Luz Ámbar, sí. Cuéntanos un poco de cuál es la propuesta que tienes para arreglar este problema de las fotopapeletas. Primero que nada, este tema de las fotopapeletas tiene que ver con las competencias de diversos sectores, ¿no? Acá no es solo un tema imputable a la municipalidad,
sino que tiene que ver la policía, el Ministerio del Interior, el ente rector, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene que ver el Poder Judicial, el Ministerio Público por el tema de los juzgados, que te voy a explicar en unos instantes, tiene que ver entidades que reciben denuncias como la Defensoría del Pueblo, temas que tienen que ver con la calidad como el Indecopi, instituciones que tienen que ver con la protección de los usuarios, como Luz Ámbar, en fin. Entonces, hay una serie de instituciones y por lo tanto, si se quiere buscar una solución, no debería ser una solución tipo parche, como las que se destila, sino que se debería buscar una solución que sea más comprensiva, una solución más integral. Eso es lo que no se hace. O sea, lo que nosotros asistimos a esas declaraciones por acá que dice alguien y por allá que dice alguien otra cosa. Si la propuesta es eso es todo. Entonces, que se convoquen a todos los actores. Lo primero es constituir un grupo que incluya a todos los actores que tengan que ver con este tema. Lo segundo, fijarles un plazo de trabajo. Yo creo que en 90 días se puede tener un conjunto de normas, un conjunto de preceptos y sobre todo darle legitimidad al tema. ¿Por qué? Porque existen muchas normas que tienen que ver con el tránsito. Empero, estas normas no son respetadas. Muchos alcaldes, a pesar de que existen normas contenidas en el Reglamento Nacional de Tránsito desde hace varios años, muchos alcaldes hacen tabla rasa de las disposiciones contenidas allí y mueven las señales a su antojo, cambian los límites de velocidad a su antojo, etcétera, y no hay nadie que los pueda detener. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que los usuarios caemos en trampas todos los días y nosotros somos las víctimas que luego recibimos una papeleta pues, de 444 soles, que es considerada una de las infracciones más graves y que no tiene ningún tipo de rebaja por más que te adelantes a pagar. Y luego, pasando de eso está el tema de la impugnación, ¿no? El tema de la impugnación es algo que realmente es para llorar, porque en todo país civilizado el consumidor o el usuario debería poder impugnar y recibir una justicia administrativa acorde a sus necesidades. Sin embargo, hemos sido testigos estos días de que la respuesta que dan las municipalidades son unos papeles que ya están impresos, ¿no? Ya la respuesta es no. Lo único que cambia es el nombre del destinatario y la dirección. Pero te están declarando improcedente prácticamente todo. Yo los he visto a todos en las cámaras y me he quedado con la boca abierta. Crisólogo, sácame una duda, porque la vez pasada estaba hablando con un abogado justamente de este tema y me decía, la fotopapeleta, a diferencia de la papeleta que te impone un policía, hay una gran diferencia y por lo tanto la papeleta que te impone el policía, tú sí la puedes pagar sin ningún problema. La fotopapeleta no, porque no es una orden, no tengo el término, tú eres abogado, yo no soy abogado, pero digamos, no te está determinando que tienes que pagar, sino te tiene que venirle una resolución. La fotopapeleta te informa, pero no te puede obligar al pago. Lo que te obliga al pago es una resolución que viene luego, a diferencia de la papeleta normal. Según el código, bueno, lo que pasa es que cuando se te notifica la fotopapeleta con la fotito y, ¿no? Pues tú vas a pasar de verdad. Tú tienes un plazo de 7 días para impugnar, 7 días hábiles para poder impugnar. Y ahí tienes el primer tema. Las fotopapeletas te son notificadas de manera adecuada, es decir, te tocan la puerta y te dicen, señor, le notifico, firme el cargo. No, se te son tiradas en el mejor de los casos por debajo de la puerta y tal vez por debajo de la puerta de tu vecino. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si no se firma un cargo, no existe una fecha cierta respecto al día y hora en que se recibió la fotopapeleta. Y esto puede redundar en que el plazo que tienes para la impugnación pueda ser manipulado. De repente, según tú la acabas de recibir hoy día, pero como no hay cargo que se haya firmado, para efectos municipales pueden decir, no, yo te lo entregué hace 3 días o 4 días. Pero ese es un tema. No, es que el tema de la notificación es bien delicado en la vía administrativa y en la vía judicial. Y luego, el tema de por qué se resuelven estos temas en la vía administrativa, es decir, por qué resuelve el SAT. Es preocupante porque desde el 2009 ya tenemos una ley. Desde el 2009 tenemos la ley número 29391, según la cual se crean los juzgados de tránsito. Es decir, todos estos problemas, tanto los problemas de índole administrativa, civil y penal, deben ventilarse en los juzgados de tránsito. Y acá te lo dice en el artículo pertinente, se conocerán de los procesos penales vinculados a conductas peligrosas, de los procesos civiles relacionados con la determinación de responsabilidad y indemnizaciones y de los procesos contenciosos administrativos vinculados a infracciones de tránsito. ¿Qué ha pasado? Desde el 2009 hasta el 2013 se han constituido en el Perú 4 juzgados. 4. Nada más que 4. ¿Deficiencia de quién? Deficiencia del Poder Judicial, que no ha habilitado las partidas correspondientes para que se puedan constituir estos juzgados. Y esto ha merecido una respuesta cáustica por parte de la municipalidad, según la cual Aspec y Luz Ámbar están planteando cosas que no se ajustan a ley, que las personas que van a ser, los grandes paganos van a ser las personas que han sufrido accidentes, porque no hay suficientes juzgados. Oye, un momentito, esta ley es del 2009, esta ley no es de ayer. Si no se ha implementado y ante el silencio de las autoridades comprometidas en la implementación de la ley, nosotros los usuarios que hemos pasado estos años hemos seguido pagando estas abusivas fotopapeletas que se basan en señales que aparecen, desaparecen, etc. Entonces, no nos pueden echar la culpa a los ciudadanos, las autoridades,
de las cosas que hacen mal o que no hacen. Crisólogo, O sea, a mí me parece un abuso. para entenderte bien, lo que tú dices entonces es que si alguien ha recibido una fotopapeleta, según la ley, el proceso correcto ha debido ser ir a un juzgado de tránsito Ese debería ser. y la impugnación debería ser en el juzgado de tránsito. Debería tramitarse el proceso, sea de orden civil, administrativo, contencioso administrativo o penal, en el juzgado. Es decir, lo que tú dices es que eso es lo que Es la ley. debería suceder. Pero es la ley. O sea, no lo digo yo, lo dice la ley. Y la ley es del 2009. Y hasta donde yo entiendo, todos debemos cumplir la ley. Y si no se han implementado en los juzgados a nivel nacional y en el número suficiente, nosotros no somos los responsables. Los usuarios de la red vial no somos los responsables. Los responsables son las autoridades que no han previsto estas circunstancias. Y de no ser porque los propios ciudadanos, a través de las redes sociales, un señor que habilitó una página en Facebook, si no han sido porque los propios ciudadanos se organizaron raudamente y empezaron a desnudar este sistema que hace agua por todos lados, esto seguramente seguiría por más años. Pero ahora ya no, pues hay que resolver. Y a mí me preocupa, repito, que solo hayan declaraciones concretas de la municipalidad, de un vocero por acá, pero que nadie hable de reunirse con todos. Este desdén por la opinión del ciudadano me preocupa. En realidad, a estas alturas, yo no sé qué es más inquietante. Si estos hechos denunciados o la actitud de las autoridades. Yo no sé qué me preocupa más. Claro, ahora, porque digamos, realmente están en otro mundo. Claro, ahora, es verdad que la mayoría de leyes que se hacen en este país, la mayoría de leyes, no, digamos, consultan a quien va a ser afectado. Y esto, es decir, si tú estás hablando, perfecto, y entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo en que debe haber un equipo, un grupo de gente, digamos, del Congreso, digamos, de la policía, de la sociedad civil, etcétera, para que puedan velar porque tengan, digamos, una recomendación con respecto al tema de tránsito, porque finalmente hay mucha gente afectada con respecto al tema de tránsito, GTU, etcétera, que puedan entender la situación y puedan hacer una agenda programática, algo sistemático, que le afecte a todos, pero que todo el mundo pueda opinar. Pero eso sucede en todas las leyes prácticamente. Así que lo que debería suceder en realidad es que la gente, cada vez que se haga una ley en el Congreso también y cada vez que se haga un reglamento, que se consulte a los interesados, no porque haya, digamos, favoritismo, pero teóricamente es así. Debería ser así. O sea, teóricamente, cuando el proceso de gestación de una ley se elabora la propuesta normativa y se remite a todos los sectores interesados para que opinen. ¿Eso sucede así? Bueno, a ASPEC le llegan muchas consultas del Congreso, te cuento. O sea, muchas propuestas legales nos llegan a ASPEC, de la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión de Salud, de la Comisión de Transporte, etcétera. Entonces nosotros opinamos. Y esto se hace con otros sectores interesados. Luego las opiniones son remitidas a los asesores del Congreso, los asesores incorporan aquellas sugerencias que les hacen los afectados y supuestamente perfeccionan la versión original de la propuesta legislativa y luego esta es discutida y aprobada en el Pleno. Eso es lo que pasa. Ahora, que hay leyes y leyes también es verdad. O sea, nadie va a decir acá que todas las leyes son perfectas. Pero querámoslo o no, el ordenamiento legal perfecto o imperfecto, o chamuscado, o como sea, hay que respetarlo hasta que se modifique o derogue. Ese es el tema. Y yo te decía al inicio de que, por ejemplo, en el tema de las fotopapeletas... Sí, en el tema de las fotopapeletas referías a los cinemómetros, los famosos aparatitos. Sí. Son aparatitos de alta precisión que requieren de algo que se llama calibración. La calibración es hacer que estén al día y esto solo lo puede hacer una entidad que cuente con laboratorios. Pero no solo basta que lo calibres una vez. El cinemómetro, como cualquier otro artefacto de precisión, tiene que ser calibrado periódicamente. El Indecopi el Indecopi, por ejemplo, lo calibra, pero tendría que haber una norma que te dijera cada cuántas veces se va a calibrar. O sea, no basta que lo calibres una vez. Yo escuché cuando el escándalo estalló por ahí una vez que se decía que los cinemómetros sean calibrados una vez al año. ¿Y por qué una vez al año? Porque imagínate, son aparatos que son agarrados, puestos al hombro, los llevan, los paran, los ponen, luego los vuelven a agarrar, los llevan, los tiran en la unidad móvil. Entonces, esos aparatos se descalibran. Entonces, ¿qué confianza puede tener el usuario que es víctima de una fotopapeleta utilizando nuestros aparatos? Se debería, por ejemplo, establecer un protocolo, un reglamento técnico sobre cinemómetros que dijera cada cuánto tiempo, en qué forma, y etcétera. Y en la fotopapeleta tendría que venir dicho cuándo se calibró el aparatito. Eso, lo más importante es que existan señales de tránsito puestas ahí, porque no puede ser que estén llevando una señal de tránsito de un lado para otro. En la Costa Verde, la velocidad es 80 kilómetros por hora. Llegas a Magdalena y bajas a 35 kilómetros por hora. Pues ¿Quién puede manejar en la Costa Verde 35 kilómetros por hora? ¿Me lo puede decir? Sí, no, y hay un tema técnico todo este tema técnico de velocidades tiene que ser revisado de todas maneras. Eso no significa, obviamente, que la gente exceda la velocidad. Eso no es una apología de exceso de velocidad, pero definitivamente tiene que haber un orden. Tiene que haber señales y además cada señal tiene que tener un sustento técnico detrás, que es parte de lo que tú propones también dentro de las 10 propuestas. Crisólogo, lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias. No hablamos de los angélicos. Queda pendiente. Queda pendiente para otro programa. Y volvemos con más en la segunda parte del programa, ahora para hablar sobre el software, la industria del software en el país. Volvemos.